Alabado sea Dios. ¿Y cuántas veces así, amados hermanos? Así crecen los niños. Mi madre trabajaba todo el día, solo en la noche llegaba. Yo desde pequeño estaba solo. Me acuerdo que empezó a trabajar y yo lloraba cuando se iba a trabajar. Luego ya se me pasó, me había acostumbrado y crecí de esa manera. Y le agradezco a Dios que nunca llegué, gloria sea Jesús, a ser delincuente. Él me guardó. Cuando yo no tenía padre, Él estaba conmigo. Cuando yo, gloria a Jesús, estaba en los momentos difíciles, Él estaba conmigo. Y de esa manera vengo a anunciarte que por más que estás apartado de Dios, la misericordia de Dios aún está contigo. Aún puedes comer, aún puedes vestirte, aún puedes caminar, porque esa es la misericordia de Dios. Pero Dios no solamente quiere que vivas con eso. Él quiere darte un amor eterno. Él quiere darte un gozo eterno. Él quiere darte una paz eterna. Alabado sea el nombre de Dios en esta hora. Bendito Dios. Y así estábamos, hermanos. Gente caminando hoy en día apartados de Cristo. Y el apóstol Pablo dice que están muertos espiritualmente. Gente que camina, que puede saltar, correr, patear una pelota, gloria sea Jesús, pero que espiritualmente está coja. No puede caminar agradando a Dios. Quiere ser diferente y no puede. Hay hombres, alabados sea el nombre de Dios, que por más que luchen y no quieren volver al adulterio, vuelven a hacerlo. Ven a su familia. Tienen pena por sus hijos, tienen pena por su esposa. Empiezan a llorar y dicen: voy a dejar de hacer lo mismo. Pero no pueden, porque su alma está lisiada. No pueden caminar haciendo el bien, solo pueden hacer haciendo el mal. Pero en esta noche está el Cristo que viene a libertar todos a ellos. Cristo está en esta hora para libertar todas esas almas. Él es el único que puede dar, gloria hacia Jesús, esa paz, ese gozo, ese poder. Él puede ayudarte, alabado sea el nombre de Dios. Él puede ayudarte, alabado sea el nombre de Jesús. Y yo vine de esa manera, amados hermanos. Yo vine enfermo del alma a Dios. Por eso yo, cuando testifico acerca de mi convertimiento, a muchos no impresionan. Porque yo no fui sicario, yo no maté a 500 personas. Yo tampoco fui drogadicto 30 años. Pero estaba recontra enfermo del alma. Nadie podía quitar el odio que tenía por mi padre. Nadie podía quitar ese resentimiento que tenía por mi padre. Usted no se imagina, hermano, lo que sufre ese niño, que usted lo deje en su casa con su abuela, con su tía. Lo único que él quiere es que usted esté ahí con él. ¿Cuántas madres, cuántos padres, gloria sea Jesús, que lo dejan ahí con el vecino, el niño? Y el niño crece sin el amor del padre, sin el amor de la madre. Y usted llega a casa cansada y lo único que quiere es dormirse. Y el niño lo único que quiere es estar con su padre. El niño estuvo esperando todo ese día para que mamá llegue a casa, para que papá llegue a casa y recibir un abrazo de ese papá y de esa mamá. Pero usted viene cansado. Y luego crece ese niño. Y usted empieza a llorar porque se hizo rebelde. Y usted empieza a llorar porque se ha perdido. ¿Cuántos cristianos, amados, gloria sea Jesús, que no instruyen a sus hijos en la palabra de Dios? Y por no instruir a sus hijos, hijos de la propia iglesia, amados hermanos, con padres cristianos, peor que el mundano el hijo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque usted no le instruye con la palabra de Dios. Yo recuerdo pequeñito, hermano. Yo miraba a mis primos, cómo sus padres les sacaban a pasear a los parques, los llevaban a la playa, y yo ahí solito. De pena me decían: vamos, sube. Y yo alegrísimo me iba a la playa.
Y a veces llegas a casa y ni le preguntas a tus hijos qué es lo que han hecho. ¿Cuándo te enteras? Cuando salen qué buena, ahí te enteras lo que hace. Y ahí dices, pero mi hijito, él no mata ni una mosca. Hay que instruir al niño con la palabra, hermanos. ¿Sabes por qué yo hablo esto? Porque mi madre y mi padre fueron personas cristianas cuando me tuvieron a mí. Mi padre fue hijo de pastor y de pastora. Los dos eran pastores. Mi madre conocía el evangelio y cayeron en fornicación. Y mi padre, siendo hijo de pastores, se fue de casa. Estaba inmaduro todavía. Dejó. Quería ser profesor y me dejó, hermanos. Yo a los 10 años conocí a mi padre y cuando lo conocí no sentía nada. Parecía un desconocido. Y amados hermanos, cuando yo conocí a mi padre no sentía nada por ese hombre, porque mi alma estaba lisiada. Mi alma no podía amar a mi padre. Y hay cuántas personas con el alma lisiada, con el alma resentida, que no camina a pedir perdón a su hermano de la iglesia que lo ha ofendido, con el alma llena de odio, que no puede caminar hacia su pastor y decirle, perdóneme, siento odio porque usted no hace lo que me agrada. Y no puede amar a su hermano. ¿Sabe por qué? Porque su alma está lisiada igual que la de Mefiboset. Mefiboset estaba lisiado de los pies, pero hay tanta gente, hermano, con el alma lisiada. Y el alma no te lo sana el doctor, hermano. Tú puedes ir al doctor y te cambia de hígado, te cambia de páncreas, te cambia de corazón, pero nadie puede cambiar tu alma. Pero hoy he venido a traer una buena noticia, Valle de Dios. Hubo un hombre que dio su vida para salvar mi vida y la tuya. Él es experto en sanar almas heridas. Él es experto, aleluya, en enseñar a amar, en enseñar a perdonar. Él es el experto. Tienes que venir a Cristo en esta noche. Él puede sanar tu alma. Alabado sea el nombre de Dios en esta hora. Bendito sea Dios. Y amados hermanos, recuerdo que yo me encontré con Cristo a través de su llamado. Recuerdo que me invitaron a la iglesia. Y recuerdo que yo venía de Trujillo, porque yo toco instrumentos folclóricos, toco quena, toco zampoña, mis primos tocan eso. Y me acuerdo que yo venía de Trujillo a mi casa. Y cuando yo estaba yendo a mi casa, regresando a mi casa, estando en el mundo, vino una voz dentro de mí y me dijo, hijo mío, es momento de que hagas el propósito por el cual yo te he traído a esta tierra. Tienes que pastorear la iglesia. Y yo le respondí a esa voz y le dije, ¿pastor yo? Qué cosa tan rara. Pero esa voz no me volvió a hablar. Me dijo, ¿ves esa iglesia? Sí, le dije, ahí escuchaba el bombito, que alababan a Dios con puro bombo, hermano. Me dijo, vas a ir allá. Allá vas a predicar. Allá vas a tocar guitarra, me dice, porque ahí no hay instrumentos. Y ahí vas a predicar la palabra de Dios. Y me fui a la iglesia caminando. Y cuando estaba a punto de entrar a la iglesia, vino una voz que me dijo, oye, ¿tú tienes enamorada? Y si tú entras, tienes que dejar a tu enamorada. Y yo dije, y ahí estaba. Pero recuerdo que mi hermana que está por ahí volteó a mirarme y me dijo, papi, pasa a la iglesia. Y todititos voltearon, hermano, en la iglesia, voltearme.
Yo los miraba que me miraban medio mal, hermano, así como me están mirando varios ahorita, más o menos así. Y sin querer entré a la iglesia. Pasaron 3 días, vino un evangelista de Chile, me acuerdo. Predicó la palabra de Dios. Y recuerdo que hizo un llamado a un primo mío que ya no está en el evangelio. Y luego me dijo a mí, ¿quieres recibir a Cristo? Y yo me iba a parar, hermano, a decirle que no era el tiempo. Recuerdo que me paré y le iba a decir, no, la verdad no es el tiempo. Sí, he venido, todo lindo, pero no es el tiempo. Y algo de mí habló y dije, sí, quiero recibir a Cristo. Y amados hermanos, algo me hizo empezar a caminar. Y yo discutía en mi mente y decía, ¿qué es esto que me hace caminar? ¿Por qué camino solo? Y llegué a la presencia del evangelista. Y el evangelista me dijo, repite estas palabras. Y cuando empecé a orar, empecé a ser sincero con Dios. Y le dije, Señor, yo no quiero ser como los demás. Si tú quieres que yo te sirva de joven, yo no quiero apartarme hasta que tú vengas. Yo no quiero estar salir, entrar. No, yo quiero estar hasta que tú vengas. Y aquí estoy, amados hermanos, para testificar de Dios, para testificar del único Rey de Reyes que cambia, restaura. Solo Él puede ayudarte, amado hermano. Y cuando yo me encontré con Dios, empecé a leer la Biblia. Y en la Biblia encontré que tenía que perdonar a mi padre. Y empecé a llorar. Y la Biblia me confrontaba. Y amados hermanos, yo estaba tan enamorado de Dios que empecé a buscarlo por Facebook, por WhatsApp. Buscaba su número de mi padre. Encontré su Messenger. Le escribí ahí una leyenda, hermano, grandísima ahí, pidiéndole perdón. Y ¿sabes qué? Me dejó en visto, no me dijo nada. No me creía que era cristiano. Y pasó el tiempo y me invitaron a predicar por la sierra. Me acuerdo que fui con unos primos y ahí estaba mi padre y me vio predicar la palabra de Dios. Recuerden que mi padre fue hijo de pastores. Mis abuelos estaban ahí. Mi padre estaba ahí, que gracias a Dios hoy está en el evangelio. Y cuando estuvo ahí, se acercó a mí llorando y me dice, hijo, la verdad que yo no creía que tú eras cristiano, pero he visto que Dios te ha cambiado. Y empezó a llorar. ¿Sabes por qué te hablo de esto? Porque así como Mefiboset, el rey David le restauró todo lo que había perdido, ese Cristo restauró mi vida. Ese Cristo me devolvió al Padre que nunca tuve. Ahora yo tengo comunión con Él. Ahora yo me hablo con Él. Tengo unos hermanos que no vi crecer, pero ese Cristo que yo predico, ese Cristo es experto en restaurar el alma. Él puede ayudarte a perdonar, amado amigo. Hay cuánta gente que no se va a ir en el arrebatamiento porque no ha aprendido a perdonar. Vive resentido con los hijos resentidos con los padres, resentido con los tíos, con las tías, con los suegros, con las suegras, y así viven de esa manera. Y Dios te dice en esta noche, tienes que perdonarlo. Dile que está a tu lado, perdónalo. Perdónalo. Hermanos, este hombre llamado Mefiboset llegó delante del rey David. Y el rey David le dijo, no temas, Mefiboset. ¿Saben por qué tenía miedo Mefiboset? Porque todo rey tenía que sacrificar a todo descendiente, porque podía llegar a ser rey también. En otras palabras, el rey David le perdonó la vida a Mefiboset. Y no solo le perdonó la vida, le dijo, a partir de ahora, tú vas a cenar conmigo todos los días de tu vida. Y ese es el llamado de Cristo en esta noche para su iglesia. El Señor Jesucristo dijo, he aquí yo estoy a la puerta y estoy llamando.
Si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él, dice la palabra de Dios.